de Lima, Monseñor Carlos Castillo, para llevar a cabo nuestro programa Diálogos de Fe. Monseñor Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Una nueva semana ruda y de compromiso de la Iglesia en Lima, en las otras regiones de nuestro país, por los afectados del coronavirus. Es una cosa bien interesante cómo se va multiplicando la ayuda. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando donativos. Lo puedes apreciar en la página web del arzobispado, ¿no? Hay un spot que hacen los seminaristas, uno de los seminaristas que se llama Avisos Parroquiales, y van contando las cosas que van haciéndose en todas las parroquias, y de hecho hemos procedido ya al iniciar el comité de lo que llamamos la Pastoral Arquidiocesana de Lima, Vicaría de la Pastoral Arquidiocesana, que va a servir para reformar las parroquias y constituir este modelo que ya hablábamos la vez pasada de parroquias misioneras y solidarias. Modificar la forma como somos parroquias es fundamental para que en la base misma de cada zona exista una dinámica no solamente espiritual y de alimento profundo de la fe, sino también en la suscitación de las ayudas, los servicios organizados, digamos, colectivamente para promover la conciencia cívica también de nuestro país, ¿no? Respecto a lo que usted llama, Monseñor, el alimento profundo de la fe, entre los textos del Evangelio que se van a leer mañana en la misa, figura un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, es decir, a la pequeña comunidad de judíos cristianizados que habían emigrado a la capital del imperio décadas después de la muerte de Jesús. Y les dice: hermanos, todo lo que sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Cómo explicar eso a las personas que sufren y que ven que están sufriendo un mal terrible? Y pienso, por ejemplo, en el ángel del oxígeno, que había dedicado su esfuerzo a no subir el precio, a no enriquecerse con la sangre de los demás, y que muere. O a la señora que corrió tras la comitiva del presidente Vizcarra en Arequipa, rogando que se le ayudara, creyendo que se podía hacer, y que ha tenido que resignarse a ver morir a su marido y dejar huérfanos a sus 3 menores hijos. ¿Qué les dice usted respecto de esta frase de San Pablo? Todo lo que sucede para el bien de los que aman a Dios. Bueno, el problema que tenemos en nuestra historia es que el mal no nos deja por decisiones o por situaciones como esta, que son graves, que nos vienen de unas condiciones determinadas, ¿no? El asunto es el desafío siempre, lo hemos tratado varias veces, ¿no? El mal que ocurre en la sociedad, en el mundo, es un desafío para el cristiano, para desarrollar su capacidad de amar. Por eso dice que todos los cristianos estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo, o sea, la imagen de Jesús. Y lo que hizo Jesús ante el mal de la gente es intentar curarla, intentar ayudarla, alentarla. El bien, si quieres tú, es justamente el participar del amor de Dios, y si entonces los males son como un desafío, este desafío nos lleva primero a tratar de hacer el bien y mejorar las situaciones, como también eso beneficia al propio creyente, que se identifica con ese amor y lo dinamiza en forma consciente y responsable, ¿no? En ese sentido, el bien no es algo que, como si fuera algo así como que Dios nos manda males y males terribles para que, digamos, seamos buenos, ¿no? No es el sentido de una especie de agresión para hacernos recapacitar hecha el propósito por Dios. En realidad el mal no lo manda Dios, lo crean situaciones que son independientes, porque el ser humano tiene libertad y porque hay una serie de condiciones que se crean. Pero lo interesante es que todas ellas también pueden permitirnos decisiones interesantes, capaces de crear y generar el bien, y evidentemente de la mano del Dios que ya está suscitando en su reino como una semilla en el mundo, a través de justamente generar situaciones de bien y de amor en todo el mundo, ¿no? En todas las situaciones. ¿Y qué comenta usted, Monseñor, frente a esta realidad que ha hecho patente la Contraloría de la República esta semana,
mostrando cómo durante la pandemia los niveles de corrupción de funcionarios públicos se han mantenido iguales. 7.000 funcionarios que cobraban salarios elevados se han permitido recibir canastas de alimentos que estaban destinadas a gente sin recursos. ¿Qué dice usted? ¿Cómo reacciona como ciudadano, como creyente y como pastor de la iglesia cuando lee este informe? Bueno, tenemos que reaccionar siempre con indignación, porque estamos ante la posibilidad de responder con creatividad, con servicio, con amor, y estamos encerrados en nosotros mismos, algunas personas sobre todo, a diferencia de lo que hizo don Mario, ¿no? Don Mario Romero, que ante la situación reacciona con justeza. Esa reacción justa, creativa, verdadera, de servicio, es la que vemos también en la señora que quiso, digamos, conseguir una relación con el presidente. Después el presidente pidió disculpas, pero esos signos de responder a las situaciones son decisiones que se toman. Y luego, cuando hoy día lo vamos a ver en el texto, cuando se van dando estas situaciones y este tipo de reacciones contrarias al bien común, lo que sí empezamos a ver es que estas personas y estas situaciones son juzgadas como negativas por todos, y estas mismas personas se hacen responsables de lo que han hecho, tienen que ser sancionadas por la sociedad para que recapaciten, ¿no? En ese sentido, yo me uno a la indignación nacional por las cosas que se han encontrado, porque no podemos seguir nosotros avalando ese tipo de actitudes, y tenemos que seguir llamando a la conversión a las personas. Pero mucho sucede también, por eso que hemos hablado otras veces, de esta especie de adolescencia que hay, en donde yo hago simplemente lo que a mí me da la gana, yo no pienso en el otro, yo descargo mis iras o mis sentimientos independientemente de la falta de referencia a la persona del otro. O sea, hay una pérdida de sentido en ese sentido, ¿no? Y además también una cierta religiosidad individualista, ¿no? Esas mismas personas pueden pensar que ellas se salvan su alma y se acabó y no les interesa el resto, y piensan que las relaciones humanas no son lugar de pecado, ¿no? Monseñor, permítanos ir a una pausa, después de la cual escucharemos parte de lo que el Papa dijo en el Vaticano este miércoles sobre el mismo tema que usted habló, sobre el que usted habló el sábado pasado, porque son estas parábolas en el Evangelio de San Mateo. El texto de mañana tiene otra parábola que es muy hermosa, porque es un campesino astuto que encuentra algo, pero que sabe que hay que esconderlo primero. El tesoro. Nos va a comentar el texto de mañana de este campesino muy hábil, y escucharemos al Papa comentando también sobre estas parábolas famosas de San Mateo, la parábola del trigo y la cizaña. Vamos primero a una pausa, por favor, Monseñor. Big Cola, la gaseosa de gran sabor y calidad que hoy comparten miles de familias peruanas, cumple con los más altos estándares de calidad. Es elaborada con tecnología de avanzada y siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria. Por eso, Big Cola se ha convertido en la gaseosa peruana más vendida en el mundo. Big Cola. Comparte en grande. Bueno, sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día, un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Radio Oxígeno.
vemos el mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. Cada mañana analizamos la noticia y hacemos las preguntas necesarias para conocer a profundidad los hechos. Ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Ampliación de noticias. Escúchalo solo por radio rpp.pe, Audio Player o YouTube por RPP, La Voz del Perú. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te mantenemos informado con la noticia actualizada. Tatiana Alemán está en Central de Informaciones, solo por RPP, La Voz del Perú. En esta parábola se puede leer una visión de la historia. Junto a Dios, el amo del campo, que esparce siempre y solo semilla buena, hay un adversario que esparce la cizaña para obstaculizar el crecimiento del trigo. El amo actúa abiertamente a la luz del sol, y su propósito es una buena cosecha. El otro, el adversario, sin embargo, aprovecha la oscuridad de la noche y obra por envidia, por hostilidad, para arruinar todo. El adversario tiene un nombre. El adversario al que se refiere Jesús tiene un nombre, es el diablo, el opositor de Dios por antonomasia. Su intención es obstaculizar la obra de la salvación para que el reino de Dios sea obstaculizado por trabajadores injustos, sembradores de escándalos. De hecho, la buena semilla y la cizaña no representa el bien y el mal de forma abstracta, sino a nosotros, los seres humanos, que podemos seguir a Dios o al diablo. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa hablando desde el Vaticano y definiendo la acción del mal como la obstaculización de la obra de salvación. Naturalmente él está pensando eso en términos teológicos, pero lo podemos aplicar también a la realidad humana. Hay quienes quieren salvar y hay quienes están obstaculizando justamente por enriquecerse, como dice el Papa también, por envidia, ¿no? Los llama los sembradores de escándalos. Y recuerda el rol del diablo, cuyo significado etimológico es el que divide, ¿no? El divisor, lo contrario del que une. Explíquenos, por favor, cómo vive usted como teólogo y como ciudadano estas palabras fuertes del Papa a los que obstaculizan la obra de salvación. Bueno, ante las situaciones que vivimos todos en el mundo, en distintas partes, nosotros vemos en nuestras diócesis, en nuestros pueblos, cómo el mal insurge no tanto porque no haya bien, sino porque insurge como una especie de resistencia a continuar la fuerza del bien que está actuando en el mundo, ¿no? Tú ves cómo la gente está tratando de salir adelante, está tratando de formar una serie de actividades para enfrentar esta pandemia, el Estado, las propias organizaciones, todo el mundo se organiza y siempre existe la persona que no entra en esa corriente. El reino de Dios es presentado como la corriente que nos va jalando, nos enamora, nos ayuda y nos propone el responder a la grandeza de lo que está ocurriendo, y siempre, digamos, la actitud personal de cierta indiferencia o encerramiento es una decisión humana. El pecado es una decisión humana, una decisión que del ser humano, del hombre, que necesita aprender a enfrentarse y a cambiar.
Y uno de los problemas más serios hoy día justamente es de los cizañosos, ¿no es cierto? Los que en vez de ponerse con la corriente y ver la inspiración profunda, ¿no? Siempre están haciendo tonterías, ¿no? Que en el fondo son disuasiones que inclusive van contra ellos mismos, porque no solamente los sitúan en delitos o cosas graves que han hecho, sino que también, diríamos, los hacen perderse la ocasión de poder ser plenos en la vida. Ellos mismos se están como suicidando, ¿no? En ese sentido, las parábolas de esta semana, como el Papa se ha referido a la de la semana pasada, van a proponernos que las mismas actitudes que tenemos cuando nos fascinamos por ciertas cosas, como por un tesoro escondido o por una perla preciosa, o en términos actuales, ¿no? Por una jugosa inversión, ¿no? El mismo amor que tenemos por eso lo apliquemos al amor verdadero de las relaciones humanas, al amor de Dios que está actuando en la historia, y más bien tratemos de captar cómo rectificamos esas otras fascinaciones, ¿no? No se trata solamente de enamorarse del reino de Dios en abstracto, sino que reintroducir las fascinaciones por las perlas y por los tesoros y por las inversiones que tenemos, y cambiar el sentido de las inversiones para que puedan justamente abrirse. Eso es lo que hizo don Mario por eso le dicen el ángel del oxígeno, porque él, pudiendo haber hecho una jugosa inversión como muchos han hecho y siguen haciendo con el oxígeno, él decidió un precio justo para que llegara a la gente y convirtió un negocio, ¿no?, en un centro hospitalario, en un hospital de campaña. Y eso es una cosa valiosísima como ejemplo para poder seguirlo todos. Y esa es la perla preciosa del reino. O sea, nosotros, fascinados y enamorados del reino, rectificamos y mejoramos nuestras fascinaciones por las perlas y le damos una orientación interesante. Esa vamos a decir, conversión de lo que nos fascina, no dejar la fascinación sola, por sí misma, aislada, que finalmente, como dije, nos lleva al suicidio, sino que le damos un sentido que viene de lo que nos anuncia el Señor. No solamente tengo que ser cristiano para eso, puedo ser un ser humano que capta que las cosas no pueden vivirse sin sentido. Y si no conoce, qué sé yo, la fe cristiana, por lo menos conoce que el sentido siempre es mayor que la meta fascinante y enfermiza que nos coge a los seres humanos. Eso inclusive humanamente se puede rectificar. En el caso de la semilla, Dios ha esparcido tanto la semilla por todos lados que inclusive si uno no es explícitamente cristiano, pero tiene un sentido humano profundo, puede rectificar errores gravísimos que puedan haber. Probablemente le llamamos el ángel del oxígeno porque don Mario era cristiano, probablemente, pero también pudo ser una persona que ni siquiera pensaba ni iba a la iglesia, pero que se da cuenta que hay algo justo que hacer, tiene sensibilidad humana. Y eso es lo que quiere decir las parábolas, ¿no? Optemos por una sensibilidad profunda, porque Dios está presente como una semilla misteriosa que todos tenemos que encontrar y tenemos que tener capacidad de discernirla. Por eso también se habla del discernimiento de Salomón en el primer texto, que es tan bonito, ¿no? Él pide un corazón para poder gobernar bien. En todo caso, efectivamente, es una metáfora maravillosa y sorprende siempre en Jesús cómo habla de los oficios concretos de personas humildes, ¿no? Este es un campesino que está hablando del campo, que se encuentra con algo que obstaculiza que él mete el arado, cava y haya un tesoro, pero se da cuenta que no es su propiedad. Entonces va a su casa, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y poder ser propietario de ese tesoro. Así tiene que ser, amarlo, ¿no? Ponerlo a uno en la capacidad de vender todo para apostarlo por ese amor. Y hay una cosa bien interesante en los evangelios y en la historia de la Biblia, ¿no? Dios es un enamorado del ser humano, ¿no? ¿Te acuerdas de ese poema de Vallejo, no? Mustia, un dulce desdén de enamorado, debe dolerle mucho el corazón. Vallejo lo captó muy claramente, ¿no? Dios es un enamorado. Entonces, si nosotros queremos captar esa semilla que yo he dicho, existe, está en camino al reino de Dios, fascinémonos por encontrar ese camino con un enamoramiento que permita, digamos,
mejorar las fascinaciones humanas, ¿no? ¿Y se puede a todas las edades eso, monseñor? ¿O es propio de la juventud el enamoramiento? No solamente para los mayores, para los viejos también, para los menores y para los viejos y para los jóvenes. Son buenas noticias para los de la tercera edad que están perjudicados en tantas otras cosas. Antes de que nos dé su bendición, monseñor, quisiera que nos diga algo sobre la misa de este 28 de julio, porque es una ceremonia que responde a una tradición fundada por San Martín mismo, ¿no? El 28 de julio del año 1821, el Te Deum, damos gracias a Dios, Te Deum, pero este año me parece que la misa no será presencial. Sí, en el Departamento de Protocolo del Gobierno nos han propuesto hacerla virtualmente, justamente para seguir todas las normas de cuidado que debemos tener. Nos ha parecido muy bien. Y va a ser a las 8 de la mañana, el día martes. Vamos a estar solamente pocas personas. Evidentemente haremos el canto del Te Deum al final. El Coro Nacional ha preparado todo y lo van a hacer virtualmente completamente, ¿no? De tal manera que es una misa sencilla, que lo que queremos es justamente unirnos todos en el sentido del aprecio por el camino de nuestro pueblo, la presencia del mismo Dios en esta historia. Muchos de los que participaron en la independencia en los años del 21 al 24 fueron inclusive el arzobispo de Lima de la época, ¿no? Su antecesor, que firmó el acta de independencia enfureciendo a las autoridades españolas, tuvo luego que marcharse, ¿no? Así es. Y luego la intervención siempre me olvido no me salen los nombres, uno de los arzobispos que hizo una clara opción por la participación del pueblo en la independencia, ¿no? Nos lo contaré el próximo sábado con más detalle, ya el tiempo nos ha vencido, pero tomo nota, ¿eh? Nos va a hablar de ese antecesor suyo. No me vienen los nombres. Ya, guárdelo para el próximo sábado. Estamos terminando, monseñor, y quisiera despedirnos con su bendición tradicional y que naturalmente en esta oportunidad piense usted en Mario Romero, fallecido por el contacto con clientes desesperados por comprarle oxígeno a bajo precio, a sus familiares, así como a la señora que usted mencionó, Celia Capira, que corrió en Arequipa creyendo que podía buscar auxilio para su marido, lo que fue desdichadamente imposible, y que hoy es una madre viuda a cargo de 3 hijos menores. Padre bueno y santo, tú en nuestra historia nos has dado la alegría de la fe que recoge lo más profundo y bueno que tiene este pueblo. Estamos disponibles a ti para que podamos escuchar y sentir lo más hondo que nos diste. Y te pedimos en este momento por todos los peruanos que sufrimos esta pandemia. Sabemos que está creciendo el número tremendamente, pero sabemos que tu amor es más grande y quisiéramos encontrar signos que no solamente sean milagros, sino también nuestra iniciativa de responderte, porque tú estás presente y creciendo, como lo demuestra don Mario y doña Celia. Ayúdanos a caminar como ellos en el camino del servicio y ayúdanos a todos a crecer en tu amor. Y danos la capacidad de enamorarnos como tú estás enamorado de nosotros. La bendición de Dios para todo nuestro pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor Carlos Castillo. Lo veremos mañana en la misa a las 11 de la mañana, que se transmite por la televisión del Estado. Y el martes próximo nos ha hecho para la misa tradicional del 28 de julio a las 8 de la mañana, ¿nos dijo? 8 de la mañana. Sí, 8 de la mañana en punto, sí. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, que tenga un buen sábado y un buen domingo, monseñor Carlos Castillo. Nosotros nos vemos el sábado próximo. Muy buenos días, muchas gracias. Esto fue Diálogos de Fe con monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Quédense en la sintonía de RPP, la voz del Perú. Buenos días. Cambia dólares de manera sencilla y segura ingresando a www